Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, de verdad, parece de ciencia ficción pura y dura. Hablamos de sistemas de inteligencia artificial que no se limitan a hacer cosas, ¿no? Sino que aprenden a ser mejores mejorando. Una auténtica locura. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo pone todo patas arriba. ¿Qué pasaría si una IA pudiera mejorar su propia habilidad para mejorar? O sea, no solo que se haga más lista, sino que se vuelva una experta en aprender a ser más lista. Es que la cosa tiene miga. Vamos a ver de qué va todo esto. Vale, para entender por qué esto es un bombazo, primero tenemos que mirar un poco atrás y ver cuál era el gran problema, el muro con el que se topaba la IA hasta ahora. A ver, en estos sistemas de IA que intentan mejorar por sí mismos, normalmente hay como dos personajes. Por un lado está el agente base, digamos que es el que pica piedra, el que hace el trabajo, y por otro el metaagente, que vendría a ser el capataz o el ingeniero que está todo el rato mirando cómo puede hacer que el trabajador sea más eficiente. Pero, ¿qué pasa si ese capataz, el metaagente, tiene un libro de reglas fijo, que no puede cambiar? Y ahí está el meollo del asunto. Si esas reglas las hemos escrito nosotros, los humanos, y están, digamos, escritas a fuego, pues el sistema entero tiene un límite. No puede mejorar más allá de lo que le permiten esas reglas. Es un techo de cristal en toda regla, un cuello de botella enorme. Bien, antes de que llegaran los hyperagents, el sistema más avanzado que teníamos para esto era la llamada máquina de Darwin-Gödel, o DGM para los amigos. Un nombre potente, ¿eh? Vamos a ver qué hacía y, sobre todo, dónde se quedaba corta. Mirad este esquema. Aquí se ve cómo funcionaba por dentro la DGM. Fijaos bien en ese bloque que pone generación de instrucciones artesanal. Esa es la madre del cordero. Estas son las reglas de mejora de las que hablábamos, escritas por humanos, estáticas, fijas. La IA puede usarlas, pero no puede tocarlas. Y punto. Es como tener un cerebro que es una esponja para aprender cosas, pero que es incapaz de aprender a aprender mejor. Y ojo, que la DGM era una máquina, sobre todo para programar. ¿Por qué? Porque ahí todo encajaba. El metaagente, que es código, se dedicaba a mejorar a un agente que también escribía código. La habilidad de mejorar y la habilidad de hacer la tarea eran casi la misma cosa. Pero claro, si le pides que analice papers científicos, la cosa cambia. Ser un genio analizando textos no te convierte de repente en un genio modificando tu propio código para analizar textos mejor. Son dos mundos, no tienen nada que ver. Y ahí el sistema se rompía. Y entonces llega el giro de guión. Aquí es donde entran en escena los hyperagents, que vienen a solucionar justo ese problema, esa limitación de la DGM. La idea de un hyperagent es radicalmente simple. Se acabó la separación. El agente que hace la tarea y el capataz que lo mejora ahora son la misma cosa. Van en el mismo pack, son parte del mismo código. Y lo más importante, todo ese código se puede editar. ¿Qué significa esto? Pues que la IA no solo puede cambiar su forma de hacer las cosas, sino que puede cambiar la forma en la que decide cómo cambiar. Es metacognición pura. Y fijaos ahora en el cambio, es brutal. Mirad el esquema de abajo. ¿Veis el bloque gris de antes, el fijo? Ha desaparecido. Ni rastro. Ahora lo que hay es un bucle vivo que se llama automejora metacognitiva. El sistema ahora puede pararse a pensar y decir, oye, un momento, ¿esta forma de aprender que tengo es la mejor? ¿O puedo hacerlo de otra manera? Y si la respuesta es sí, ¡zas! Reescribe sus propias reglas para ser más listo. Esta tabla lo deja clarísimo. El salto es gigantesco. Pasamos de reglas fijas, hechas a mano, a reglas que se pueden editar y modificar solas. Pasamos de una habilidad para mejorar que solo valía para una cosa, a una habilidad que se puede aplicar a cualquier cosa. En resumen, y esto es lo más importante, pasamos de una IA que aprende a hacer a una IA que aprende a aprender. Vale, la teoría suena de cine, pero la pregunta es, ¿esto funciona de verdad? ¿Se sostiene en la vida real? Pues vamos a ver qué dicen los experimentos, que es donde se demuestra todo. Y bueno, los investigadores no se anduvieron con chiquitas, ¿eh? Pusieron a prueba a los hyperagents con tareas que no tienen nada que ver entre sí y que son súper complicadas, desde programar, que ya lo habíamos visto, a revisar artículos científicos, diseñar cómo premiar a un robot para que aprenda o incluso corregir problemas de mates de nivel olímpico. Casi nada. Pero claro, aquí surge la gran duda. A ver, ¿la IA se está volviendo simplemente muy buena en cada una de estas tareas por separado, como si se las aprendiera de memoria? ¿O de verdad está aprendiendo algo más profundo? Una especie de habilidad general, una receta maestra para saber mejorar en cualquier cosa. Pues mirad esto, porque aquí está la respuesta. Esta es la prueba del algodón. Este gráfico mide precisamente eso, la capacidad de generar mejoras. Fijaos en la barra verde, la grandota del final. Representa a un hyperagent que, después de entrenar en programación y otras cosas, se enfrenta por primera vez a los problemas de matemáticas. Y el resultado es
Una pasada. Empieza a mejorar a la gente de matemáticas desde el minuto cero y de forma masiva. Esto es la confirmación. No aprendió tareas, aprendió a mejorar y se llevó esa habilidad a un campo totalmente nuevo. Y esto es ya alucinante. Es como si nos asomáramos a la mente de la hiperagente. No se limita a guardar números, a decir he sacado un 8. No. Hace análisis de verdad. Fijaos cómo razona sobre sus versiones pasadas. Vale, la versión 55 acierta mucho, pero es muy dura corrigiendo. La 64 es más equilibrada, pero falla más. Está diagnosticando sus propios fallos y planeando cómo combinar lo mejor de cada una. Está haciendo de estratega de su propio crecimiento. Impresionante. Vale. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es bastante clara. Lo que esto significa para el futuro de la inteligencia artificial es enorme. Este otro gráfico también es muy revelador. La línea azul es una hiperagent que empieza de cero. La naranja, en cambio, es uno al que ya se le ha transferido el conocimiento de otras tareas. Y fijaos, no solo empieza mucho más arriba, es que la pendiente de su aprendizaje es mucho más heavy, aprende más rápido. Es el efecto bola de nieve en estado puro. Cada mejora acelera la siguiente, una bola de nieve de inteligencia. Entonces, si tuviéramos que resumirlo en 3 puntos clave, serían estos. Primero, se acabó el techo de cristal. El proceso de mejora ya no es un límite. Segundo, la IA puede aprender de verdad la habilidad general de cómo mejorar. No es un truco. Y tercero, y quizás lo más potente, esa habilidad se puede pasar de un dominio a otro, creando un círculo virtuoso de aprendizaje cada vez más rápido. Y un apunte importante. Obviamente, la gente que ha hecho esta investigación es muy consciente de lo que tiene entre manos. Por eso, que nadie se asuste. Todos los experimentos se hicieron con unas medidas de seguridad súper estrictas, en entornos completamente aislados, lo que se llama sandboxing, y con supervisión humana constante. No se dejó nada al azar. Y con esto terminamos, porque al final lo de los hyperagents no es solo un avance técnico más, lo que hace es poner sobre la mesa una pregunta que es fundamental. Si una inteligencia artificial puede hacerse mejor a sí misma en el arte de mejorar, ¿dónde para eso? ¿Cuál es el límite? ¿O es que no hay límite? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por la atención.